¿Qué hay, querida comunidad de Steamit? El día de hoy quiero hacer un personaje estilo South Park para posteriormente realizar una especie de webcomic con él. En realidad, desde siempre, bueno, desde que sé que existen los webcomics o los cómics, tendría yo que 3 años, me había interesado la idea de hacer un cómic. De hecho, llegué a hacer un cómic bastante bien, con la ayuda de mi hermana, siendo yo pues todavía un niño. Hice pues por ahí un cómic que a lo mejor, si hurgando entre las cosas vemos o encuentro, les podemos mostrar. Y también durante toda la secundaria me acuerdo que estaba muy de moda esto de los huevos, de huevo cartoon, y pues con varios compañeros nos poníamos a desarrollar historias usando nuestros propios personajes, que eran los mismos compañeros de la secundaria, pero pues en una situación explotando lo cómico, y pues lo hacíamos en formato de huevo cartoons. Pero digamos que esas eran como hobbies, ¿no? Y ya posteriormente me hubiera gustado hacer uno ya de manera profesional. Sobre todo la idea me vino bastante a la cabeza cuando conocí la obra de Jorge Pinto, y pues yo creo que todo ese año me hice un fanático de los webcomics y del cómic en español y de las tiras cómicas. Eh, el detalle pues es que en sí nunca he tenido un gran talento para dibujar, pero creo que esto también le puede dar un valor agregado, ¿no? Podemos ir haciendo un pequeño avance en teoría y en aprendizaje, ir aprendiendo juntos, y pues hacer evolucionar el cómic de tal manera. En este caso, pues quiero mostrarles una de las cosas más que para mí son más fáciles de hacer, que es el estilo South Park, que de hecho pues es un estilo muy fácil de hacer. Tiene la gran ventaja de que no se requiere de mucho conocimiento, pero principalmente tiene la ventaja de que a la hora de animar y de usar recursos digitales se ve muy bien, no pierde la facilidad con la que se hace, eh, no pierde estética a la hora de ser animado. Y por ejemplo, otro tipo de técnicas sí hacen que se empobrezca la animación y se ven mejor en estado estático. Bueno, y el estilo South Park es fácil de hacer en teoría, porque su diseño original era muy complicado. Su elaboración o su producción original era bastante complicada. Consistía en papel recortado, y después de que se hiciera mucho más comercial la animación digital, pues imagínense, fue pues una obra bastante rápida, y lo cual nos sirve pues para hacer comedia, para hacer críticas, y va a haber varias reglas en el estilo South Park. La primera, que por cierto yo cometí el error mientras hacía esto en CorelDRAW, pero pues ya lo corregí después de haber hecho la captura del video. Pero la primera es que todos los personajes van a tener bocas y ojos similares. Esto con la intención de que ya existe digamos un archivo de animaciones de ojos y de bocas. Entonces cuando se hace cuando se hace el diseño de personajes, ya no es necesario
crear una nueva biblioteca de animaciones, solamente se reutilizan pues las animaciones previas. Otra idea es de que, por ejemplo, en el caso de personajes que tienen un equivalente real, como en este caso que es el mío, los personajes deben de tener una imagen o una ropa que esté sacada de una imagen más conocida en el mundo real. A esto podemos decir, pues por ejemplo, los personajes, no sé, los músicos, si son músicos de gran renombre, pues se les pone con uno de sus atuendos de alguno de sus videoclips. En este caso, pues yo voy a usar el componente de ropa más común que tengo. Aquí me gustaría que volviéramos a ver lo de las cabezas. No sé si vieron, hice 7 círculos en la pues en la imagen, cada círculo del tamaño de la cabeza, y esto es con la intención de las proporciones, a pesar de que sea pues una técnica muy sencilla, el estilo South Park, se debe de cumplir con ciertas reglas de proporciones, porque si no, pues el resultado va a ser malo, ¿no? Se va a entender muy poco. Lo normal es que la cabeza sea entre 1 y 10 cabezas, pero entre más, entre más chica sea la cabeza, más realista se va a ver. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser hacerlo tal y como es hoy, o sea, ponerlo a 7 cabezas, que sería como el equivalente a mi estatura, y después vamos a hacer más pequeño el cuerpo para garantizar que las proporciones estén bien, pero también que sean, digamos, que las proporciones entre el cuerpo, entre una mano y una pierna, entre el antebrazo y el pie, sean correctas, y sin embargo la relación entre el resto del cuerpo y la cabeza sea a lo doble. Otra de las reglas de South Park es que, dado que los ojos y la expresión facial son las mismas en todos los personajes, los defectos o digamos las características puntuales del cuerpo del personaje deben de ser flanderizadas o hechas pues sí, más grotescas. Por eso aquí voy a remarcar mi lonja y la voy a hacer incluso pues como un trecho mal cortado. Otra de las reglas es que el volumen no importa mucho en el estilo South Park. Y a decir verdad, el volumen apenas existe. El volumen lo vamos, en sí todas las reglas de la figura las vamos a hacer a partir de siluetas. Así que, como podrán ver, no es que tenga una pierna delante de la otra, sino que hacemos un pequeño espacio en blanco para determinar pues que hay una separación entre las dos, como si el volumen no existiera precisamente. También no es importante que las manos sean pues de un tamaño distinto, y podemos decir que la isometría es nula. Bueno, de hecho en South Park no se suele usar mucho este recurso que estoy haciendo, pero con la intención de que sea todavía un poquito más didáctico, les voy a enseñar que esto de las proporciones también se puede aplicar a las manos. Las manos pueden ser un poco más grandes que el resto del cuerpo, pero eso es importante en especial si les vamos a dar expresividad a los personajes más con sus manos.
Si se fijan bien en South Park, los personajes sí que mueven mucho las manos, pero es de un lugar a otro como una herramienta para representar sus emociones. Muchas veces solo les dibujan un dedo o dos dedos, y por ejemplo el ir y venir de del caminar, el caminar en sí generalmente no se anima. Entonces para eso también es importante que las proporciones del cuerpo estén muy bien acondicionadas. En este caso aquí pueden ver que lo que hice fue básicamente dibujar un cuadro y sobre 4 cuadros iguales, proporcionales al primero, vamos componiendo los dedos. Ahora, para que calce, dibujamos un círculo, digamos en la parte donde empieza a afilar la muñeca, y finalmente hacemos el resto de los dedos. El meñique va a ser pues un poco más pequeño que los demás y el medio un poco más largo que los demás. Y una de las grandes ventajas del CorelDRAW es que solamente tenemos que copiar y pegar y ya tenemos la otra mano lista, aunque hay que ajustarlo un poco para que parezca una mano de verdad y no parezca que tengo tortijones. Y los pies en South Park son pues todavía mucho más sencillos, parece que es solamente un pequeño glande. Hay que ver que el pie va a medir lo mismo que el antebrazo siempre, y pues nada más. De hecho ni siquiera le suelen ponerle dedos. No obstante, yo creo que algo muy representativo de mi vestimenta son mis tenis, así que le vamos a poner a mi personaje unos tenis rojos sin agujeta y con una suela blanca. Vamos a hacer un poco más gruesa la línea para que se vea bien que es una suela blanca. Y ya. Espero que les haya gustado. Vamos a ver otro tipo de estilos después. Chao.